Profe, ahí Adelante, dice, Fabricio, dime nomás. o sea, vibración libre, amortiguamiento, ¿cómo dice? Ah, no, sin amortiguamiento, vibración sin amortiguamiento, ¿no? ¿El título? Sí, A ver, Sebastián, ¿qué es lo que dice el título? A ver, ayúdame. no Aclaremos sé lo qué que... dar lo que inglés, significa profe. El título de esa tabla, Sebastián. Ah, ¿aquí adentro o todo lo que está acá? Eso que marcaste ahí, ¿qué dice El ahí? SDOF. ¿Qué dice ese título ahí, Sebastián? Eh, no sé qué significa DAMP, pero Amortiguado. Amortiguado, pero ah, no sé. Dice, Sebastián, vibración Fabricio, libre, dice vibración amortiguar. libre amortiguada. ¿Ya? ¿Y con libre a qué se refiere, profe? ¿A que no es forzado? Terminemos de leer el título. Vibración Ok. libre amortiguada de un sistema, ¿cierto? SDOF es acrónimo, una sigla que significa de solo un grado de libertad. Single, así Ah, como ya. Single. single como en el Degree tenis, of freedom. single degree of freedom, claro. Entonces es una tabla que resume lo que nosotros vimos en clase correspondiente a un modelo de un sistema de un grado de libertad, masa, resorte y amortiguador, que oscila libremente, es decir, no hay ninguna fuerza externa que actúa permanentemente o impulsivamente sobre el sistema. El sistema está ahí, Fabricio, existe, Ok. ¿sí? Si yo lo quisiera idealizar y lo quisiera mover, es como que mágicamente lo tomo, lo suelto y comienza a moverse, pero no hay más fuerzas, no hay nada que tenga una carga, que reciba una carga este sistema. Eso significa libre. Ok. Y lo que vamos a ver hoy día en la clase es un sistema forzado, Fabricio. Esto solamente los traía para que ustedes recorrieran este apunte y esta es la tabla que yo les decía que en esa tarea voluntaria ustedes lo podrían hacer porque es bien importante comprender el amortiguamiento como así comprendemos también el K, la importancia que tiene el K de la parte elástica. También tenemos que comprender la importancia que tiene el amortiguamiento, especialmente en un sistema que está forzado. ¿Sí? Ya, Ok. vamos a nuestra clase, Sebastián, si eres tan amable. Bien. Entonces consideremos ese apunte, ¿eh? Ese apunte si ustedes que lo quieren revisar, ese link, Fabricio, es el link que te conduce al apunte que estábamos viendo con Sebastián antes que nos conectáramos con la clase definitivamente, ¿no? Ahora estamos partiendo ya con la clase. ¿Alguna duda, Fabricio? No, profe, todo ok. Ese link es el que estábamos revisando antes que tú te sumaras. Ya. Eso, ya. Ahora partimos con la clase. Sebastián tiene en su pantalla una figura que representa la figura 1, que es lo que estábamos conversando al inicio con Sebastián y que justamente no estaba Fabricio, pero lo vamos a volver a comentar. Ahí tenemos un sistema de un grado de libertad. ¿Qué significa un grado de libertad, Sebastián? ¿Qué queremos decir con un grado de libertad? Que ¿Cuántas solamente tiene una. coordenadas? Siempre hay que pensarlo en términos de coordenadas. Ujú. Claro, tiene una sola coordenada de movimiento. ¿Y qué representa esa coordenada? El, el movimiento de la masa. Pero está escrito con una letra ahí arriba. Ah, el X de t. ¿Y qué representa el x de t? El movimiento de la masa en El el tiempo. desplazamiento. Claro. ¿Y el x punto? La velocidad, ¿Y el x dos puntos? la aceleración. Eso es, Sebastián, ¿cierto? Entonces, Ujú. esa coordenada x de t está representando el desplazamiento, ¿sí? Ujú. Súper. ¿Y está claro, Fabricio, a lo que se quiere llegar con el concepto de grados, cantidad de grados de libertad o número de grados de libertad? Sí, creo Necesitamos que sí. solamente una coordenada en este caso, porque tenemos una sola masa, ¿sí? Una sola masita, entonces necesitamos una coordenada para saber dónde se encuentra, en qué posición se encuentra esa masa. ¿Qué más aparece en esa figura, Sebastián? Vamos a ver, vamos describiendo cada uno de esos, Se presenta el amortiguamiento el amortiguamiento con una y letra.
Con la letra C. La letra C. Eso representa el Y, amortiguamiento. En este caso se llama amortiguamiento viscoso. mm, ¿Sí? Y, y la si, constante de elasticidad. y si te fijas, es como un cilindro que tiene un émbolo metido, ¿no? Ese es el modelo, o sea, esa es como la idealización en el modelo. ¿Lo puedes señalar tú, Sebastián? Esta parte de acá. El modelo, Este de ese, aquí. ese, ese modelo. Si lo analizas como un dibujo, Sebastián, es como si fuese un corte de un cilindro que en el interior tiene un émbolo, ¿sí? Y el émbolo como que entra y sale. Y rodeado, entre el cilindro y el émbolo, rodeado es como que hubiese un fluido viscoso, claro, ¿sí? Acá adentro. Es como si fuese un amortiguador. ¿Se entiende, Fabricio? Sí, Entonces, en el interior, idealizarlo, y hay que idealizarlo, en el interior de este cilindro hay un fluido, y dentro de ese fluido, en contacto con el cilindro, se mueve un émbolo. Bien. Sigamos, Sebastián. ¿Qué otras letras aparecen ahí en el caso A? La constante de elasticidad. Muy bien. Y Que en el modelo sería, se representa por un resorte, ¿cierto? claro, Ya. ¿Qué otra letra aparece y qué representa también? Siempre en el A, siempre en el punto A. la fuerza. Bien, la fuerza. Ahora el sistema va a estar forzado, Ujú. Fabricio. ¿Sí? claro. Ahora el sistema va a estar forzado. En el caso A, aparece una letra F. Recuerda siempre, Sebastián, que las letras minúsculas las reservamos para el análisis en el tiempo Sí, y las letras mayúsculas las reservamos para transformadas de Fourier. ¿Sí? el análisis en la frecuencia, ¿cierto? Sí, para hacer análisis en frecuencia. Fíjate que en la letra A dice base fija. ¿Qué representa ese concepto, base fija, Sebastián? Que no es móvil. eh, ¿Qué cosa no es móvil? la base con respecto a la masa. Eso, la base no se mueve, Claro. ¿ya? Y, Pero ¿qué es lo que y se está, el, qué es lo que se está forzando? El caso B no te metas en el caso B, se lo vamos a bueno, dejar a Fabricio. El caso B se lo vamos a dejar a Fabricio. Quiero que vayas a la FDT. ¿Qué está haciendo FDT? está ejerciendo sobre la masa. Está ejerciendo una fuerza sobre la masa. ¿Qué es lo que va a producir? Energía vibratoria. Claro. ¿Hacia dónde se va a ir esa energía vibratoria? Se va a transmitir al piso, a la Ahí, base. a la base, fija. Eso. Claro. Entonces, tu foco de preocupación, Sebastián, en el caso A, tu Ujú. foco de preocupación es aislar la base fija. ¿Sí? ¿Y cómo lo Claro. aíslas? Con esos dos elementos que están ahí. Ujú. Con esto de acá. Esos dos elementos. Esos dos elementos aíslan esa Ujú. energía que se produce producto de que la masa está siendo forzada a que vibre. Y la idea, que es lo que hablábamos al principio, es que ojalá se transmita cero, ¿cierto? Claro. Pero eso es muy teórico, porque en la práctica algo siempre se va a transmitir. Cierto. ¿Sí? Gracias, Sebastián. Por eso decía, no te metas en el caso B porque se lo vamos a dejar a Fabricio. Ahora, Fabricio, analicemos el caso B. ¿Cómo Ok. interpretamos el caso B? Descríbeme lo mismo, las letras que aparecen, que representan. Por favor, Bueno, Fabricio. ahí la M sería la masa, una masa que está acoplada en este caso a un amortiguador con valor C de amortiguamiento. Eh, un resorte que tendría una constante K de. ¿Cómo era que se decía, profe? De elasticidad. ¿Ok? Y esta masa tiene un desplazamiento x de t que depende del tiempo, pero a su vez la base es móvil y también posee un desplazamiento.
¿Y está representado por qué letra? IDT. En este caso. Eso, IDT. Fíjense, a diferencia del caso Sebastián, fíjate Sebastián, ahora Fabricio no tiene una fuerza externa aplicada sobre la masa. Claro. Pero, ¿dónde está la fuente de excitación? Fabricio. En, Oh, dale, Sebastián, dale tú, Sebastián. en la base. En la base. La fuente de excitación, en el caso A, la fuente de excitación, Sebastián, estaba en F de T, que estaba aplicada sobre la masa. Ahí está la fuente de excitación. ¿Sí? Ahí está el origen. Fabricio nos muestra otro caso donde el origen de la vibración está ¿dónde, Fabricio? En la base. En la IDT. base. O sea, IDT sería el desplazamiento de esa base. Eso. Entonces, el foco de preocupación tuya, Fabricio, como ingeniero, desde el punto de vista del aislamiento de vibraciones, sería proteger la masa. ¿Sí? La masa. Porque tú tienes una fuente vibratoria que sería esa base, ¿sí? Ah, podría verse como por ejemplo un piso y arriba tengo una superficie con una máquina que no debería vibrar una Ya, frecuencia. Yo le puse un ejemplo, exactamente, Claro. Fabricio, yo le puse un ejemplo preliminar a Sebastián. Le decía, imagínate estos telescopios que están en el norte de Chile, en observatorios como ALMA, por ejemplo, que son telescopios muy, muy frágiles, muy delicados, muy sensibles, que están permanentemente mirando el cielo. Y si hay cualquier camión que pase por afuera, o vehículo, o no sé, o camine alguien, lo que tú querrías es que no se vea afectado este instrumental tan delicado electrónico, ¿no? ¿Sí? Este es un Sí. ejemplo muy, muy, muy rebuscado, pero eh, lo que tú dices también es cierto, es decir, podría haber una máquina que sea muy delicada, que no quieres que se mueva, o que se mueva muy poquito, producto de que no sé, haya algo en el piso, o en el techo, o en el suelo, o en la pared, que se esté moviendo, ¿sí? Entonces, repito, Fabricio, desde el punto de vista conceptual, como ingeniero, tu foco de preocupación es proteger la masa en el caso B, ¿sí? Ok. Ahí también funciona el tema, el concepto de transmisibilidad, Fabricio, que hablábamos hace un rato con Sebastián. Desde la fuente se origina energía vibratoria, que se va a conducir a través de estas dos vías, que sería el elemento aislador elástico y el elemento aislador de amortiguador. Claro. Y lo que tú querrías es que se vaya disminuyendo esa energía, vaya tendiendo a disminuir, no incrementándose, ¿cierto, Fabricio? Pero si O sea, incrementara si la sería un energía problema. fuera uno, por decir algo, Sebastián, Fabricio, si la energía fuera uno en la fuente, yo no quiero que a la masa llegue energía 2, ¿sí? Significa que creció la energía, aumentó, así como la cantidad de energía. Nosotros querríamos que llegue un porcentaje, por ejemplo, si en la entrada es uno en la fuente, que llegara a la masa, no sé, ojalá 0,1 o 0,05 de energía. ¿Se entiende el concepto, Sí. Sebastián? Sí, se entiende. Ok, baja por favor, Sebastián. En, ahí está explicado en el caso A, lo pueden leer, en el caso A hablábamos de la Ahí está. transmisión, de la protección, desde el punto de vista qué es lo que vamos a proteger, si la pared, como en el caso, la pared fija que decía Sebastián, o vamos a proteger la masa, ¿sí? Y lo que quiero que veamos esta mañana es lo que se denominan las funciones de respuesta de frecuencia. Ahora, así como lo vimos, Sebastián, no me acuerdo si estabas tú, Sebastián, cuando vimos decremento logarítmico, No recuerdo. o estaba Fabricio, no me acuerdo con quién es. Estaba yo. ¿Fabricio? Sí. Fabricio, ¿te acuerdas cuando hicimos un análisis de decremento logarítmico? Lo que medíamos ¿Mm? eran las amplitudes en el tiempo, ¿sí? Claro, los primeros dos pics de la Medíamos los primeros dos transmisión. peaks, ¿sí? Entonces, era un análisis súper
yo lo encuentro muy limpio, muy bonito, desde el punto de vista conceptual y matemático. ¿Te acuerdas que la demostración no era muy complicada? Al final nos quedaba una exponencial con un argumento arriba, aplicábamos el logaritmo natural, se iba en la exponencial y llegábamos al decremento logarítmico. ¿Sí? Claro. Entonces, era muy limpio el análisis y podíamos desprender del análisis el cálculo del amortiguamiento del sistema. ¿Sí? Era eso. Ujú. Ahora cambiemos de hoja, Fabricio y Sebastián. Nos vamos a ir al análisis en frecuencia. ¿Sí? No significa, repito, no significa que el análisis en tiempo no sirva. Significa que es importante, pero complementario también, que se complementen las dos cosas, frecuencia y tiempo. Y en frecuencia vamos a ver un concepto ahora que se llama las funciones de respuesta de frecuencia. Eso quiere decir que en vez de analizarlo en el tiempo, una función la vamos a analizar en frecuencia. Este concepto también es clave. ¿Qué representa, Sebastián, la frecuencia natural de un sistema? A ver, lo que puedas darme a entender. Eh, Está escrito ahí, si como- quieres lo lees, lo comentas, Ujú. ¿sí? Lo comentamos, perdón. Si quieres lo lees, lo comentamos. Igual voy a leer una parte acá. Sí, claro. Dice que la frecuencia natural es la frecuencia a la cual una estructura oscilaría al estar forzada en su posición de reposo. Y al ser liberada. Y que tienen al menos un orden. ¿Cuál es la frecuencia natural del péndulo? ¿Te acuerdas del péndulo? Ajá. ¿Cuál era la frecuencia natural del péndulo? Me acuerdo que era una raíz. Ya. En una Ahí de clase G tenía sobre L. ¿No? sí, eso mismo. MG partido de él. O G dos partido L. por L. ¿Y qué es lo que era G, Fabricio? La constante de gravedad aquí en la Tierra. Muy bien. ¿Y el L? ¿El Aceleración de L? gravedad, en realidad. Para ser más exacto. La Disculpa. aceleración de gravedad, perdón. Ay, ¿Se escucha ahí? te escucho ahora mejor, pero Sí, hace un estoy rato, con el. Acá un rato de arreglar esto. sí, ahora te escucho mejor, pero hace un rato te escuchaba muy, muy poquito. ¿El L qué es lo que era, qué representaba? El L es el largo de la cuerda del péndulo. Muy bien. ¿Cuál es la frecuencia natural, Fabricio o Sebastián, de un resorte, de una masa apoyada sobre un resorte? Y ese resorte está unido a una base fija. Raíz de K sobre M. Correcto. ¿Y qué es lo que es K? La rigidez del resorte, no sé. Sí, la Ahí parte tengo una duda elástica. yo. ¿Es ¿Sí? rigidez o es elasticidad lo que. Los dos son correctos, Fabricio. ¿Sí? ¿Sí? Los dos son correctos. ¿Sí? Ya. Los dos quieren apuntar al mismo concepto, así que está bien, Fabricio. Okay. No, pero Entonces, estrictamente esa es la hablando. frecuencia natural. Eh, Fabricio, ¿tú te acuerdas que hicimos el análisis donde nos apareció una multiplicación, una modulación entre un exponencial y un coseno? ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. ¿Sí? Sí, no, era la exponencial. Voy a revisar. Tengo aquí a manito. ¿Te acuerdas, Sebastián, eh, de la solución del sistema subamortiguado? Poco. O sea, me acuerdo que tenía una función de decaimiento. Ya. ¿La puedes buscar en la clase, si eres tan amable? ¿En esta o en la anterior? Está en la clase 8. Es la ecuación 5. Sí, Es que esto es importante, porque hablamos de la frecuencia natural. una exponencial negativa de z por Es omega el 0 decaimiento, correcto, es el decaimiento. por 3. Sí, correcto. Ahí está, la Aquí 5. se me pegó Esa esto. es. Ahora, fíjense, métanse adentro de la ecuación. Metámonos adentro de la ecuación. ¿Qué representan los omegas? Ahí hay dos omegas. ¿Qué representan esos dos omegas? S1, muy bien. Ese no. No, ese no es omega, Está esa es la marcando el fase. fin. Esa es la fase, Sebastián. No Ese sé cómo no. borrarlo. El omega 0 vendría siendo la frecuencia natural de oscilación de un Ajá. sistema con una masa y un resorte, ¿o Bien. no? El omega 0
¿Está bien, Sebastián? ¿Qué sería el Sí. omega cero, Sebastián? ¿Está claro? Sí. ¿Y La qué sería el frecuencia omega natural, D, Sebastián? la frecuencia amortiguada, Y está dada por la ecuación 8. claro, acá abajito. Analícenlo, esa ecuación 8, analícenlo qué pasa si el amortiguamiento Z, que es la razón de amortiguamiento, que es una cantidad adimensional, Es siempre cero. mayor que cero. Esa es la tarea que les había dado que estudiaran, porque es importante. Por eso les digo que es Claro. importante el amortiguamiento. ¿Qué pasa si el Z es cero? ¿Estamos en qué caso? En el caso sin amortiguamiento, Bien, en un caso sin amortiguamiento. Y por lo tanto estas dos omegas, ¿cómo son? son Igual. iguales. Iguales. Bien. ¿Qué pasa si el amortiguamiento se incrementa? Por ejemplo, está entre 0 y 1. Pongamos 0,4. ¿Cómo son estos dos omegas? Y son distintos, Son son... distintos. ¿Se entiende, Sebastián? Siguen siendo frecuencias naturales, pero obedecen a si existe o no amortiguamiento. ¿Sí? Profe, en ese caso, omega D sería ligeramente menor que Ligeramente menor, correcto, Fabricio, sí. la frecuencia natural, ¿no? Pero lo más bonito es lo que vamos a ver hoy día en clase, es que cuando veamos la frecuencia de resonancia, hay una zona alrededor de la frecuencia de resonancia en que el amortiguamiento juega un rol muy importante. En que a veces son iguales, a veces son un poquitito menores, si incremento mucho el amortiguamiento, si me alejo, etc., ¿no? Lo vamos a ver a través de las gráficas, Fabricio. ¿Sí? Pero esto les quería recordar, por eso insisto que es importante comprender el concepto de amortiguamiento. Gracias, Sebastián, gracias, Fabricio. ¿Podemos volver a la clase número 9? Yo le estaba preguntando a Sebastián si nos podía explicar el concepto de frecuencia natural y a esto se refiere. ¿Sí? Sí. Si el sistema tiene 1 grado de libertad, ¿cuántas frecuencias naturales tenemos? ¿Una? Una sola, ¿cierto? Ujú. ¿Qué es lo que es ahora resonancia, Fabricio? Es cuando se aplica una fuerza externa que oscila a la misma frecuencia que la frecuencia natural del sistema. Perfecto. Eso sería resonancia. Entonces sería como un tuning. Es como sintonizar, ¿cierto? Es como que yo estoy sintonizando una frecuencia y la hago coincidir con la frecuencia natural. ¿Sí? Ese fenómeno se llama resonancia. ¿Está claro, Sebastián? Sí, por favor. ¿Sí? Ahí hay un link. Profe, Dale, por en ese favor, caso estaría adelante, Fabricio. mal, disculpe, estaría mal decir frecuencia de resonancia entonces, cuando no hay una fuerza aplicada, Cuando el sistema se mueve libremente. ¿sí? Sí, correcto. Lo correcto sería decir una frecuencia natural. Ok, Entonces, bien, buena pregunta, me gusta la pregunta, porque tú dices, tengo un sistema, lo creo o lo tomo de la vida real y digo, este sistema tiene ciertas frecuencias naturales. Podría ser un sistema de n grados de libertad, podría tener n frecuencias naturales. ¿Sí? O podría ser un sistema de 1 grado de libertad y tendríamos una frecuencia natural. claro, Pero yo no he dicho nada respecto a la excitación. Eso es, Fabricio. ok, Sí. Si hablamos que el sistema fuera forzado y empezáramos a jugar con la frecuencia de esta fuerza excitadora, por ejemplo, fuera armónica, una fuerza excitadora armónica, y yo ajusto la frecuencia y la sintonizo con la frecuencia natural de este sistema, ahí sí habría que hablar de una frecuencia resonante. ¿Sí? O entra el sistema en resonancia, también se podría decir, ¿no? ok. Profe, y en ese caso, si uno aplicara, por ejemplo, una fuerza con una frecuencia, no sé, del doble de la frecuencia natural de oscilación, también se produciría resonancia, ¿no? A Una ver, armónica. Sebastián, contestémosle la pregunta a Fabricio. En el caso de excitar el doble de la frecuencia,
No sabría bien, tendría que analizar el caso. Si el sistema tuviese una sola frecuencia, Fabricio, que fuera, no sé, 10 Hz, y tú lo excitas en 20 Hz, estás lejos de la zona de resonancia. ¿Sí? Ya. No estás sintonizado, aunque fuese un armónico, 2 veces, 3 veces, estás, estás como, estás como en otro rango, otro valor de frecuencia. ¿Sí? Ok. Y en el caso contrario, si oscilara a una frecuencia, o sea, aplicara una fuerza de 10 Hz, o sea, en 10 Hz, y la frecuencia de resonancia fueran 20, No se produce resonancia. Resonancia se produce, por definición, cuando estas dos frecuencias coinciden, Fabricio. ya. ¿Sí? Entonces, en el caso de excitarlo con armónicos, Lo no que se pasa es que, presentan sí, lo que pasa es que resonancias. podríamos tener una situación más compleja, ¿cierto? Podríamos tener una situación más Ujú. compleja donde podríamos tener, no sé, una excitación que no fuese monofrecuencial, ¿sí? Ujú. Claro, me Podríamos refería, excitar con ruido, por ejemplo. Y podría dar la casualidad que haya alguna de las componentes de frecuencia del ruido que estuviera cerca de alguna de las frecuencias naturales del sistema. ¿Sí? Un ruido como de banda ancha, que ocupe muchas frecuencias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? sí, profe. Mira, Sebastián, ¿podrías entrar en ese apunte? Este apunte es del mismo autor Tom Irving. Sebastián, ¿te acuerdas que lo Sí. vimos? ¿Sí? También me gusta mucho este apunte porque explica lo de las frecuencias naturales. Dale, dale, Sebastián. Da un poquito de historia, si lo quieren leer, es súper interesante, da un poquito de la historia. Esto también lo vimos en algún apunte, es un sistema mecánico, vibratorio, que en la entrada, a la izquierda, tiene una fuerza, ese sería un sistema forzado. Se fijan que reserva las letras mayúsculas para las transformadas de Fourier. La caja que está ahí, ese rectángulo, encierra un sistema que tiene propiedades, masa, rigidez o elasticidad, y tiene amortiguamiento. O podría tenerlo, o no. ¿Sí? Y a la derecha está cómo responde el sistema. Si la respuesta es desplazamiento, reservamos la letra X mayúscula. ¿Sí? Ok, les dejo este apunte para que lo revisen, ¿no? Es un apunte súper interesante. Bájalo. Sí. Ahí están las tablas con los nombres de las funciones. La función de transferencia es eso, Sebastián, ¿te acuerdas? Es la razón entre las dos transformadas de Fourier, la ecuación 2. Sí, está acá. Esa. La razón entre las dos transformadas de Fourier, que en el caso que tuviésemos el desplazamiento sobre la fuerza, ¿cómo se llamaría, Sebastián? Esa función de Eh, transferencia. Admitancia. Admitancia. Ahí está, nombre, admitancia, ya lo vi. Sí, Si la razón fuera la velocidad sobre la fuerza, se sería llamaría movilidad. movilidad. Y si fuera la aceleración sobre la fuerza, se llamaría Acelerancia. acelerancia o inertancia, también le llaman. Ujú. Estas funciones de transferencia también podrían ser al revés, es decir, podríamos tener la razón fuerza sobre desplazamiento, y eso recibe el nombre de, Movilidad mecánica. se llama rigidez Ah, dinámica. perdón. Abajo está en la tabla 2. Ujú. Claro, se llama rigidez dinámica. Si hiciéramos la razón entre la fuerza sobre la velocidad, recibe el nombre de impedancia mecánica. Y por último, Ujú. si hiciéramos la razón entre la fuerza, el espectro de la fuerza y el espectro de la aceleración, sería llamada a esa función de transferencia masa dinámica, masa aparente. ¿Sí? Ujú. Eso. Fabricio, Sebastián, ¿alguna duda con respecto a estos nombres? ¿No? Baja nomás, Sebastián, por favor. Ahí está la masa, el diagrama de cuerpo libre, eso ya lo hemos visto, cómo se... Ujú.
ahí como se desprenden, ¿te acuerdas que lo hicimos en algún momento? Creo que estaba Sebastián, no me acuerdo si estaba Fabricio. Entonces lo que vamos a hacer en esta clase de hoy es obtener la gráfica. A ver, baja Sebastián. Creo que aquí está la gráfica, ¿o no? Baja, baja. Figura 3. Esa. Vamos a obtener esa figura. ¿Sí? Esa que está ahí. Ahí hay dos gráficos. Siempre las transformadas, las funciones de respuesta de frecuencia son funciones complejas y por lo tanto tienen dos fuentes de información, su fase y su magnitud. Lo que está representado ahí en la figura 3, en la que está viendo Sebastián, esa representa la magnitud. ¿Sí? Y arriba, justo arribita, ahí está la fase. Entonces las funciones de respuesta de frecuencia siempre se representan con dos plots. El plot de magnitud y el plot de fase. Fíjense que ahí están los datos. Los datos están una masa de 1 kilogramo, ¿sí? Un amortiguamiento de 0,05, ese sería el Z. Fabricio, Sebastián. Okay. ¿Y qué representa Fn? Frecuencia natural. Frecuencia natural. Expresado no en omega, no en radianes por segundo, sino que expresado en hertz. Claro. ¿Ya? Entonces, vamos a la clase número 9, por favor. Profe, ¿y qué significaría ese cambio de fase que viene en el gráfico? Sabes que te escucho súper poquito, Fabricio. Si puedes hablar un poquito más fuerte. Ahí sí, ¿o no? Ahora sí. Repíteme la pregunta porque no te alcanzo a escuchar. ¿Qué significaría ese cambio de fase que viene en el gráfico? En resonancia. Sí. Ah, qué buena pregunta. ¿Qué significaría? A ver, analízalo. Analicémoslo juntos con Sebastián. Es que lo estaba pensando, pero... Acuérdate que este sistema es forzado. Y acuérdate que el x de t representa el desplazamiento de la masa. Y lo que tú le estás calculando, entonces, es la transformada de Fourier a esa información de x de t, y lo estás analizando en fase. ¿Sí? Quiere decir que hay una fuerza aplicada y hay un desplazamiento, como sería la respuesta del sistema. Ya. Analízalo desde la izquierda. Analicemos junto con Sebastián. ¿Me sigue, Sebastián? ¿Entiendes la pregunta que hace Fabricio? Sí. Analicemos el gráfico desde la izquierda hacia la derecha. Es decir, veamos la curva. Es como una S que estuviera acostada, ¿no? Es como una S, como una sigmoide. ¿Cuánto vale con frecuencias muy, muy alejadas de la frecuencia de resonancia? La frecuencia de resonancia está en 100 Hz. ¿Cuánto vale esta función de fase para frecuencias muy lejanas a 100 Hz? 0 grados, o sea, no habría un cambio de fase. 0. Entonces, ¿cambiaría el desplazamiento o cambiaría esta admitancia? No, tranquilo. 0. ¿Sí? El ángulo de fase entre la fuerza y el desplazamiento es 0. Significa que tanto la fuerza como la masa se están moviendo en fase. Ah, ya. Acerquémonos ahora a la frecuencia de resonancia. ¿Qué pasa en la frecuencia de resonancia con la fase? Hay un cambio de fase. ¿Cuánto vale ese cambio? ¿A qué valor toma? ¿A qué valor llega o sube? 90 grados. No. O usted dice después de los 100 Hz. Pasa. La curva pasa hacia arriba. ¿Y asintóticamente a dónde llega? Llega a 180, pero... Llega a 180, entonces se produce un cambio de fase. Fíjate que hay un rango de frecuencia también, esto no es exactamente 100. Es como que valores antes de 100 y valores después de 100 tienen un comportamiento distinto. Es como una vecindad en torno a 100, Fabricio, que se produce un cambio de fase. Es decir, la masa y la fuerza se estaban moviendo en fase, ¿sí?
Y ahora se van a estar produciendo, se van a estar moviendo en oposición de fase, 180 grados. ¿Sí? ¿Sebastián? Sí. Profe. ¿Sí? Esa información de fase es súper importante porque quiere decir que llega un punto en la resonancia en que la masa y la fuerza no se mueven en el mismo sentido. ¿Sí? Lo podríamos interpretar así, Fabricio. Yo trato de darle esa interpretación. ¿Sí? Sí, me quedó más claro. Vamos entonces a plotear esto. Volvamos a nuestra clase de Sebastián. Bueno, esto ya lo vimos, creo, Sebastián, ¿no? Sí. Esa demostración ya la vimos, usamos la propiedad de la transformada de Fourier, ahí están los resúmenes de las funciones, ahí está la importantísima propiedad. Perfecto. No quiero repetir esto porque ya lo vimos. Si hay alguna duda, Fabricio, me preguntas, pero esto creo que lo hiciste tú también, ¿no? ¿En alguna de las clases tuviste? Sí. Sí. Entonces bajemos nomás. Esa es la función que tenemos que plotear. Esa es. Esa. Esa que está ahí es la función admitancia, que es la razón entre el espectro del desplazamiento y el espectro de la fuerza. ¿Me sigue, Sebastián? Sí. Perfecto. Ahí. Y está dada por una razón que está a la derecha. Tú me lo describes, Sebastián, por favor. Esto es la frecuencia natural en Perfecto. razón con o sea, al cuadrado en razón con la constante de elasticidad. Muy bien. Acá también se encuentra la frecuencia natural y acá también. Pero Ya. este omega es variable, ¿cierto? Eso, eso. Este es el... Eh, hay que formar un vector o un arreglo en Python, se dice, ¿no? Hay que formar un arreglo de omega para que omega se mueva en un rango, por ejemplo, entre 0 y, si la frecuencia natural es 100, habría que moverlo ahí en radianes, ¿no? Omega es en radianes. Habría que convertir esa frecuencia natural en radianes. Y tendríamos que tener un vector o un arreglo de omega para poder construir una función. ¿Sí? Ujú. ¿Qué más hay ahí, Sebastián? ¿Qué otra letra aparece involucrada? El Z El Z. también, que sería el amortiguamiento y Y el número complejo. eso. ¿Se fijan entonces, Fabricio y Sebastián, que esa es una función compleja? Y como Ujú. todo número complejo lo podemos expresar como una magnitud y como una fase, como una función de fase. Es muy usual en análisis de vibraciones ocupar la magnitud y ocupar la información de fase, el espectro de fase que se llama. ¿Sí? Porque se desprenden muchas cosas interesantes como lo vamos a ver en esta clase. Bien, pues entonces ploteamos esto. Sebastián, está hecho, por si acaso. Pero vamos explicándolo, Sebastián. Ayúdame a explicarlo porque a lo mejor Fabricio tal vez no está tan conectado con el código. Pero, Fabricio, cualquier duda, preguntemos, ¿ya? Sí, profe. Bien. Dale, Sebastián. Vamos viendo Yo lo hice súper desordenado, Sebastián. Ustedes lo pueden ordenar mejor, depurarlo. Partamos desde la librería NumPy. Eh, lo importó como NP. ¿Y qué hace NumPy? Nos otorga, ¿Qué o hace? sea, ¿Por qué es importante esa librería? porque nos da funciones que podemos utilizar. Bien, algebraicas principalmente. Ujú. Y Para poder nos permite expresar armar datos. arreglos. Nos permite Ujú. armar arreglos, Sebastián. Claro. Bien. ¿Qué qué otra librería más ocupamos? Matplotlib para poder graficar. Perfecto. Y acá le pone Ah, desde Matplotlib esa ticket. la importé yo, sí. Claro, se le importa desde Esa Matplotlib ticket. no la hemos visto. Mira, Ujú. veamos el gráfico. Es para explicarlo, mejor lo explicamos en el gráfico. Está abajo, Sebastián. El, ese, ese gráfico quise yo ponerle en las grillas. Esas como grillas en X y en Y. ¿Sí? Y para que quedara bonito, así como que se viera bien. Ah,
Sí, Para eso ese... sí, por eso ocupé esa librería. La googleé por ahí hasta que la encontré y esa es la librería que había que poner para que se viera así. ¿Sí? ¿Ok? Ajá. Sí. Vamos entonces arriba. Que no reconoció una letra, creo. O sea, una fuente. Ah, sí, es que yo ocupé la letra Nunito. Me gusta la letra Nunito, pero no la tiene. Ujú. Ese es un tipo de font, pero se la pueden cambiar ustedes. Edítenlo, Fabricio, Sebastián, editen el código, métanle mano, revuelvan ahí, hagan lo propio. Ya, entonces, sigue nomás, Sebastián. Ajá. Yo lo que habría Ahí hecho, eso para el... Sebastián, yo lo que habría hecho, ahora estoy pensando bien, yo siempre acostumbro ahora a separar en celdas distintas todo lo que son las librerías. Ujú. Tal vez lo podrías hacer, Sebastián, para no estarlo cargando cada vez. Ah, ya. Por lo Ujú. tanto, inserta una celda arriba con Porque abajo no... escape A, parece A, con escape A. ¿Con esto? Pero esta parte de acá. Sí, eso principalmente, claro. Ahí, y lo pegas. Entonces, cada vez que ejecute el código no tienes para qué estar cargando las librerías. ¿Puedo Eso borrar esta de acá? eso lo sacas de ahí nomás. Entonces, una buena costumbre para el código, Fabricio, dejar en una celda aparte en Jupyter todo lo que son las librerías y paquetes, módulos, funciones que se importen. Ujú. Así no hay problemas cuando tengamos que correr a otra celda. Ahora veamos qué es lo que qué es lo que estamos ahí definiendo. La masa la definió en Pero, kilogramos. Sebastián, no perdamos de vista qué es lo que queremos graficar. Claro, esto de aquí. Ya, pues eso es lo que queremos graficar. Entonces, ¿qué necesitamos para graficar? Igual necesitamos la masa, porque Sí, la frecuencia natural depende eso. de la masa, en conjunto con el K. El K y la masa. Bueno, aunque definir el K con la misma frecuencia. Sí. Yo me definí un m igual 1, ¿sí? Me definí un m igual a 1, una cosa así como para que quedara bonito, y para tratar de hacerlo igual al gráfico que tiene ese autor Irving ahí, Ah. ¿sí? Para que quede igual. Entonces me definí una masa igual 1, y el resto dale nomás tú, Sebastián. La frecuencia natural en 100 Hz la puso. En Eso el, es referido al 628 de acá, de la frecuencia natural perdón, angular. perdón, Sebastián, ¿me puedes repetir que Ujú. no te entiendo? No te entiendo. Frecuencia natural la puso aquí. Frecuencia natural. Eso en el apunte de Irving, no sé si lo puedes ver, él le llamó FN. Ah, sí. Tal vez, pucha, tal vez deberíamos llamarle FN igual que el libro, que el apunte ese, ¿no? Pero Eh, Igual para cambiarlo hay que cambiar todo sí, o no es necesario. no, yo no lo cambiaría porque habría que cambiar todo donde hay un N, un O, Sí, ponerle un acá. N. en- Hasta en látex tienes que ir. Sí, ¿ya? Entonces, ¿pero Ujú. se entiende, Fabricio, Sí, Sebastián? se entiende a qué se refiere a eso. Una cosa de notación nomás. Sí, es cosa de anotación, no se compliquen por eso, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Ya, sigamos nomás. Necesitamos el omega cero, Sí, lo voy a hacer. claro. Ese se obtiene con 2πf. Lo representa con la ecuación anterior, o sea, el valor que le di anterior a la frecuencia. Ahí está, claro, la Ujú. línea, la tercera línea. Está acá. Está el numpy.pi. ¿Se entiende eso, Fabricio? Sí, estoy llamando a la constante pi con NumPy. Estamos utilizando la función, la librería NumPy, y la estamos usando como abreviado NP, ¿sí? Ujú. Y, y estamos llamando de NP, estamos llamando a la función pi, a a ese valor. Bien. Gracias, Sebastián. Dale nomás. Eh, Acá define el factor de amortiguamiento. El K, El- primero. ¿De dónde el sacamos el K, K? perdón. Sí, así que la veo. Eh, Aquí le puso m por omega cero al cuadrado. Ya, pero ¿se entiende? No, más que yo lo haya puesto, quiero que tú lo entiendas. Claro, sí, porque me acuerdo que el K era la raíz de... O sea, el omega cero era igual a la raíz de K sobre m. Entonces Entonces, lo leo al cuadrado y despejo el omega cero. O sea, perdón, el K. bien, El K. Sebastián, eso es.
Eso es. Sí. Fabricio, Y ¿se entiende? ¿Alguna duda hasta aquí, Fabricio? Solo, profe, me hace ruido ese 2 que está ahí. Ah, no, es un cuadrado. Omega cuadrado. A ver, Sebastián, ¿cuál 2 se refiere, Fabricio? este de acá, pero es No porque era, está era elevando elevado. la frecuencia. Sí. ¿Está No vi claro? el. Sí, estoy Ok, medio ciego. ok. Dale nomás, Sebastián, sigue. Después le da un valor al factor de amortiguamiento, al Z, que acá ¿Sí? especifica más que es esa letrita, que es el factor de amortiguamiento, y Ese es lo un pone como valor, Z. ese es un valor que está entre 0 y 1. Ujú. Por lo tanto, ¿en qué caso caemos? ¿Te acuerdas la tabla del principio de la clase que hablábamos? Sí. Es amortiguamiento. O sea, ahora no me acuerdo cómo se dice. Pero es. ¿Puedes abrir el apunte ese, por favor, Sebastián? Este de acá al lado. El que estábamos, no, el que estábamos viendo al principio de la clase. El primer link. Y llegamos a una tabla, muy bonita, una tabla con azul y blanco. Está bien abajo. Más abajo. Era parecida esa tabla. No te pasaste, Sebastián. A ver. Por aquí está. Sí, por ahí es. Por ahí, te pasaste, para abajo. Ya. Me pasé de nuevo, creo. Sí, porque no recuerdo haber visto esto. No, entonces está antes, Sebastián. Hay tres casos. Eso, ahí es, ese es. Eso es. Hay, en esa tabla, fíjate que dice, ¿qué pasa si c cuadrado es mayor que 4mk? Si c cuadrado es igual. Y si c cuadrado es menor que 4 veces mk. ¿Qué es lo que es c? El coeficiente de amortiguamiento. ¿Sí? Y en la última fila dice underdamping. ¿Qué significa underdamping? Significa subamortiguado. Ujú. Veamos ese caso 3 que está un poquitito más abajo. Caso 3. Ahí están los casos. ¿Aquí? Veamos el underdamping. Acá. Abajo, 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 abajo. Baja, baja, baja. Ese es. Ahí está. C cuadrado menor que 4mk. Ujú. Y Ah, arriba, en el título, el z menor que 1. es menor que 1. Claro. ¿Sí? Ujú. Entonces, en el caso subamortiguado, que sería este, en que c cuadrado es menor que 4 veces mk, ese caso corresponde a que z es mayor que 0, siempre z es mayor que 0, pero es menor que 1, menor estricto, no alcanza el 1. Entonces, en el ejemplo que estamos haciendo, es un caso que corresponde a este caso de subamortiguado. Ajá, ¿sí? Sí. Ya, sigamos entonces nuestro código. Vamos a nuestro código. Entonces tomamos un z menor que 1. Y acá define el omega como un vector. Ah, correcto. Y además lo definí en forma logarítmica. Ujú. NumPy log, eso. ¿Qué es lo que hace eso? Sebastián, ¿se comprende qué es lo que hace esa función log space? Eh, no muy bien, profe. O sea, es que no sé cómo, no he usado nunca esa función.
¿El Ya, Lean Space, las has ocupado el Lean Space? ¿De lineal? Creo que sí. Es así. Ya, ¿y qué es lo que Era hace el como- Lean Space? me NumPy Lean Space. generaba o sea, un vector Te genera un arreglo, con, ¿sí? claro, con un espaciamiento lineal, o sea, eh, como, Entre un punto inicial y un punto claro, final, y lo divide en tantos números. claro. Mientras más números pongamos ahí, por eso lo hice con hartos números, 1000, para que quede bien bonita la figura, Ujú. ¿sí? Entonces, en este caso lo va a dividir entre 0 y 4, en logarítmico, en tantos puntos, en 1000 puntos, ¿sí? Claro. Entonces ahí tenemos un arreglo de frecuencia, en este caso no en hertz, sino que en radianes partido por segundo sería, ¿no? ¿Está bien, Fabricio, Sebastián? Sí. sí, está bien. Ya, yo le llamé n a numerador de la admitancia y a d denominador de la admitancia. Vamos a tu función, Sebastián. El numerador, ¿qué es lo que sería el numerador de la admitancia? Omega cero cuadrado sobre K. Ya. Y por lo tanto el denominador sería El omega cero cuadrado menos omega cuadrado más J por eso. 2Z omega cero omega. Ustedes lo hacen de otra manera si quieren. Yo hice para ser más ordenadito, dije, voy a hacer la parte numerador y la parte denominador la voy a asignar a una cierta variable, que le llamé n a d y d a d respectivamente. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Fabricio, Sebastián? Sí. Sí, se entiende, profe. Ok. Estoy hablando y No, no, el micrófono no se no te escucha. escuchabas, Fabricio. Gracias por responder. Ahora sí. Sigue, Sebastián. Dale, por favor. Sí. Tenía problemas con el micrófono. Mm. A ver. Aquí gráfica, o sea, plot. Este es el plot, ¿cierto? O importó algo antes, sí. El matplotlib. Llama el matplotlib pyplot. Y quiere graficar, ¿cierto? O está definiendo el espacio donde quiere graficar. Eso. Solamente se está definiendo un tamaño de figura. Claro. Quiero armar una figura que tenga 8 de largo en X y 5 de Ujú. alto. Es como un rectángulo, ¿no? Ajá. Quiero armar una figura que tenga ese tamaño y el ax igual PLT, la función de ploteo, GCA, es como para asignarle a ax de eje las propiedades de los gráficos, de los ejes. Después quiero ponerle límites, quiero ponerle label. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? Acá es donde hace eso, ¿cierto? Ahí estoy En el definiendo, siguiente. claro, en esas tres líneas estoy definiendo tipo de letra, el tamaño de la letra, em, De eh, lo que va a ir en los ejes. los tics, ¿sí? Cuántas divisiones voy a tener en los tics, etcétera. Pero esas son más bien propiedades del plot. Vamos Ujú. Ah, todo el resto, sí, todo el resto son cosas que puse para dejar bonito el gráfico nomás, pero lo que realmente importa es la función plot. Entonces vamos a ax.plot. Acá. Ahí está. ¿Sí? Esa es la que realmente importa, porque es la que finalmente vas. El resto es como para que te quede bonita presentación. Claro. ¿Qué es lo que vamos a graficar ahí? A ver. Si, El... si me Ujú. puedes, si me puedes ayudar, metámonos adentro de la función. Ahí. ¿Qué es lo que estamos graficando? La función en hertz versus el No, valor no es Hertz. Ah, ¿no? sí, perdón. Sí, Sí, pues sí, está dividiendo dos pi. Ujú. sí, sí, a eso. Tienes razón. Disculpa, Fabricio. Y la otra sería la magnitud de la función de respuesta a frecuencia, de la admitancia. Bien. ¿Por qué hicimos eso? Porque si vamos al gráfico que queremos llegar, ¿se acuerdan del trabajo de Irving? ¿Podrían mostrarlo, por favor, Sebastián?
Ahí. Abro el apunte de Irving. Ah, no, este que está aquí al lado. Sí, lo tienes abierto, creo. Vamos a la figura, que está al final. La figura ahí. Baja, baja. Ahí están los dos. Miren los ejes. Eso es lo que dice Fabricio. El eje está en Hertz. Ahí están los dos. Entonces, si nosotros queremos en Hertz, muy bien Fabricio, si nosotros queremos en Hertz, tendríamos que normalizar, y por eso lo hicimos, por 2pi, ¿no? Claro. Entonces nuestro arreglo, que era omega, que es el que definió Sebastián, ese omega lo vamos a tener que normalizar por 2pi. Normalizar significa dividir por 2pi, para que no nos quede el 2pi f, sino que se vayan los 2pi y nos quede solamente el f. Grande Fabricio. Volvamos al código nomás, Sebastián. Perfecto. Lo otro que observen en la figura, fíjense, vuelve a Irving, por favor, un detalle importante que no lo comenté. Miren los ejes, X e Y. No son lineales. Ujú. ¿Sí? Claro. Entonces, vamos al código. En el código usé log en X y log en Y. ¿Sí? Escala Ajá. logarítmica. Escala logarítmica. El resto es puro arreglo del código, o sea, puro arreglo del gráfico para que les quede bonito. Puse un X label, puse un título en la ordenada. Como permite usar LaTeX, ocupé LaTeX también para que quede ahora bonito, etcétera, ¿no? Profe, en ese gráfico se está viendo solamente la parte real de esa, perdón, la magnitud al final, que vendría siendo el cuadrado de la parte real, más el La raíz cuadrado, cuadrada, claro, todo eso en raíz. raíz cuadrada de la magnitud, o sea, de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, exactamente. Eso es lo que Ah, hace apps, NumPy apps. ya, Lo podrías hacer también carreteramente, en el sentido, tú calcular la parte real al cuadrado, tú calcular, pero con NumPy apps lo haces de una sola vez. claro. ¿Sí? Ahí está el gráfico entonces, Sebastián. Si tú lo corres, deberías correr. Perdón, Sebastián. Antes de correr, cometí una omisión. No sé si estás en tu ambiente virtual. Sí. Ok, ¿por qué te lo comento, Sebastián? Porque si hubiese alguna librería, por ejemplo, al correr esto, hubiese alguna librería que no está en tu ambiente virtual, se va a caer Claro. y la tendrías que instalar. Por eso conviene tener siempre abierto Jupyter y en paralelo otro terminal o consola, como le llamen, donde tengas tu ambiente virtual activado para que vaya. Si se cae, instalas la librería que falta. ¿Sí? Ajá. Córrelo nomás entonces, Sebastián, ya que estás en tu entorno Sí, virtual. ya lo corrí. Ah, buenísimo. No se cayó entonces. Ujú. Todo bien. Bien. Ahí tenemos entonces un plot que replica lo que dice Irving. Analicemos el de la magnitud, porque ya analizamos el del cambio de fase. No, sube. Es verdad. Sebastián, Ah, oh. esa es magnitud. Sí, sí. Sebastián, esa es magnitud. Ese es el espectro de magnitud. Baja, si eres tan amable. Y ese es el espectro de fase. Ajá. Abajo, 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 abajo. ¿Pero esa es receptancia, profe? Ahí. No, espera, no. Esa es la fase. Ya lo analizamos con Fabricio. ¿Te acuerdas cuando preguntó Fabricio qué representa el cambio de fase en 100 Hz? Sí. ¿Sí? Analicemos ahora la magnitud, que no lo hemos hecho. La magnitud está Sí, arriba, Sebastián. de receptancia parece. Sí, Ahí está. Esa es la magnitud. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de graficar, Sebastián. Sí, sí. Es Te- que como hoy ejecuté se me fue para abajo. Ya. Pero. Ajá. Ahí. Ujú. Analicemos el resultado. ¿Qué dice ese resultado? Explícamelo, Sebastián. ¿Qué representa esa curva? Es la receptancia que se mide en metros per newton.
pero ¿qué es lo que representa? Mírala Y me matemáticamente, muestra el míralo valor de la receta. matemáticamente arriba, Sebastián. Arriba. Dale, en la ecuación matemática, esa. Esa curva representa esa función, Ujú. ¿sí? No lo Sí. olvides. Ajá. Ok, vamos abajo, vamos a tu gráfico. Y con los valores que nos dimos, ¿qué quiere decir entonces este gráfico? ¿Qué quiere decir? Es una representación de la receptancia en función de la frecuencia. O sea, está graficada con respecto a la frecuencia, entonces podemos analizar el valor de la receptancia en la frecuencia. Ya. Algo más. Y ¿Qué en más? este caso, acá se puede percatar de la frecuencia natural, La frecuencia que de justo resonancia. está... Ah, claro, de la frecuencia de resonancia, porque está con una fuerza externa, que está en 100 Hz. No, 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 no. A ver, espérate. Hay una fuerza externa, pero está barrido hace como un barrido de frecuencia, ¿sí? Que se mueve desde 0 hasta 4, o en este caso desde 1 Hz hasta casi 1 Claro. kHz. Pero cuando Ujú. pasa por 100, se produce un incremento de la respuesta, de la función, Mm, ¿sí? claro, ahora entiendo mejor. Ahora hagamos lo siguiente, Sebastián y Fabricio. Agreguen una segunda curva, pero que tenga un amortiguamiento aún menor que 0,5. Háganlo menos amortiguado. Entonces ploteen sobre esa misma curva, ploteen una segunda curva y pónganle un color rojo, por ejemplo, que tenga un menor amortiguamiento. Y repitamos el proceso, a ver qué pasaría. ¿Debería hacerse más grande o hacerse más hacia arriba? Bien, debería crecer en Ujú. resonancia. Lo que no sabemos es cómo se comporta un poquito a la izquierda y un poquito a la derecha. Eso es lo que quiero ver. Pero acá en torno a esta frecuencia aumenta igual. O Disculpa, sea, en torno a 100 Hz va a aumentar. el sistema no ha cambiado. El Ujú. sistema no ha cambiado. Lo único que está cambiando es el Z, Ah, ya, claro. ¿sí? Es decir, la frecuencia natural del sistema sigue siendo 6 Hz, ¿sí? Ujú. Está forzado. Entonces lo que quiero es que construyan sobre este mismo plot una segunda curva que tenga un Z menor que el 0,05. A ver si lo pueden hacer en, en unos minutos que nos quedan. A ver, esta es la función que estamos verificando. Entonces, Acuérdate, Sebastián, que queremos un Z, claro, puedo un agregar otro Z. Z2, llamémoslo así. Eso, incorpora un Z2 que Cero sea dos yo menor creo. que 0,05. Que eso es O menor, 0, claro. o 0,1 para que se note más. Ya, sí, está bien, sí. Y en este caso puedo copiar esto, pero tengo que cambiarle el nombre. El Que acá numerador no uso el Z. cambia. Fíjate que el numerador no cambia, Sebastián. Ujú. Ah, entonces puedo... Eso, es el denominador el único que va a cambiar. Porque ahí está metido el Z. Entonces ese sería un Z2, correcto. Y el resto no cambia. Eso sería el único cambio. Pero tienes Entonces que meterlo sería en igual tu... acá. Ah, cuidado, cuidado. Fíjate tu función. Ah, claro. Tienes que tener dos funciones. Bien, Sebastián. Te falta. Si cambiaste de a D2, Cierto. bien. Ya Fabricio, ¿cómo apresurado. vamos hasta aquí? Voy igual. Bien, bacán. Vamos. Ahora, en nuestro plot, tenemos que ir al axplot. Eso. Esa sería una figura que tiene color azul. La letra B dice blue. Entonces pongámosle la otra red, así rojo. ¿Eso sería? Creo que eso sería, creo. A ver, pero déjame revisar antes de... Claro. No muevas tanto, por favor. Espérame. Perdón. Sí.
Ahí viaja. Me mareo subiendo y bajando. Estamos revisando solamente, reemplazaste NumPy Apps, se ve bien, NumPy Apps 2, se ve bien. El mismo plot, sí, correcto. Sí, creo que no hay nada más. Dale, dale, Sebastián. Buena. ¿Qué nos faltó? Nos faltó observar el límite. ¿Te fijas que sale cortado? Ah, claro. Sí, porque es Entonces, demasiado grande. esto es importante, que cuando agregaste un segundo Z, que tiene un menor, es más subamortiguado todavía, es demasiado el crecimiento de la amplitud en la zona de resonancia. Por estos Entonces, límites de acá. en el ILIM, el que tienes que modificar es el que está a la derecha. Ese no. Ese es el mínimo, que está bien. Ese tendrías que aumentarlo un poquito. ¿Lo puedo poner ahí? Sí, Ok, veamos qué pasa. hay que lanzar la cabina. Ah, se pone arriba. Y volver Ahí sí. el botón a la cara. Mira, ahí se ve súper bien. Está faltándonos colocar una leyenda para identificar qué es Z rojo y Z azul. Ujú. Antes de colocar la leyenda, pregunto a Fabricio si le resultó. Está ejecutando. Ahora, Sebastián, si eres tan amable, coloca otro factor, Z3, pero que sea más grande, quizás más cercano a 1, como para exagerarlo, porque aquí lo hicimos muy chiquitito, agreguémosle un Z3 que sea como cercano a 1. ¿Muy cercano a uno? ¿O Sí, muy cercano a 1, porque acuérdate que Z puede ser, dice, estricto menor que 1 para el caso subamortiguado. Estricto menor que 1, puede ser 0,9, perfecto. Veamos qué pasa. Acuérdate que no es Z2, este es un tercer caso. pensé que lo había cambiado? Eso. Sebastián, ¿se entiende lo que estamos haciendo? Sí. ¿Sí? Fabricio, ¿se entiende? Estamos Sí. analizando cómo cambia la respuesta, en este caso receptancia, cómo cambia la receptancia en frecuencia si variamos, perdón la repetición de la palabra, si variamos el amortiguamiento que tiene el sistema. Ahí creo que estaría. Pero Y falta agregar la en el función. plot tienes que agregarlo y ponle un color que no sea ni blue ni red, ponle otro color. Perfecto. Eso. Y échalo a correr nomás. Oh, Exageró, ¿cierto? sí. Lo que hizo fue que no lo deja moverse en resonancia. Claro. Es tanto el amortiguamiento que lo mueve, pero no es, le impide su movilidad, digamos, ¿sí? Quizás es demasiado exagerado el Sí, 0,9. creo que igual podría cambiarlo un poco. Ya, a ver, dale. Ponle otro Yo valor. creo que está bien. 0,6, 0,5. 0,5, claro. Claro, por ahí. Ya, dale. Sigue siendo igual muy brusco. Sí. Mi amor. Pero igual se representa bien. Se O lo representa pongo un bien. poco- ¿Lo entiendes, Sebastián? Sí. Perfecto. Eso mismo, Hola, mi vida. podríamos colocarle, te lo dejo de tarea, Sebastián, asígnale una leyenda, esto mismo que hicimos, asígnale una leyenda para que nos muestre el plot. Arriba está mal, porque habría que arreglar el título, porque ¿Quién dice anda por ahí? para un Z005. Ajá. Eso habría que Creo que eso borrarlo está. de tu título, habría que borrarlo y dejarlo en la leyenda para que el color rojo indique 005, o blue, ¿no? Blue, Ujú. para que eso sería el Z1, el Z2 rojo, el Z3 en amarillo. Y el plot te describa los colores.
Eso te lo dejo de tarea porque estamos casi en la hora, Sebastián. ¿Sí? Sí. Eso. Te lo Ya dejo para de tarea. otro momento. Eso mismo podrías hacerlo tú abajo, en la representación del espectro de fase. Ahí. Ahí podríamos agregar cómo cambia esta curva si tenemos distintos amortiguamientos. A ver, eso no lo hicimos. Hagámoslo ahora, antes que termine la... Ya. ¿Cómo va, Fabricio? Bien, ¿Te resultó? no tan bien. ¿Qué problema tuviste? A ver. No me está cargando las Dejo de celdas. compartir pantalla para... Ya, ayudemos a Fabricio para que no se nos quede atrás. Ay, ¿qué fue eso? Gracias, Sebastián. ¿Peito? Dale, Fabricio, compártenos tu pantalla para que te ayudemos con Sebastián. Sí, que no sé qué será porque Buenos días. no me quiere cargar nada. ¿Tienes un hueito? Yo tengo un hueito. Mira, Sebastián, perdón, Fabricio, anda arriba a la Ahí parte está. inicial ¿Te gusta? ¿Te hago un hueito o no? de tu clase. Ya. Sebastián, ¿estás por ahí? Sí, se escucha. Analicemos qué problema tiene Fabricio, a ver si le podemos ayudar. Ahí cargó. No me Ahí había está. cargado. Creo que era algo del kernel. Ya, me faltaría la otra. No me Eh, hizo dos. claro, nosotros queremos solamente sobreponer una curva encima de la otra. ¿Cómo hago Sí. eso, profe? Ahí me perdí un poquito. No sé por qué te está dando dos gráficos, no entiendo. Creo que hiciste lo mismo que Ah. Sebastián. No sé tampoco. No Tendría hay que nada diferente. No, aquí Pero, copié. pero, ¿puedes bajar un copié- poquitito, si eres tan amable, ese gráfico? La verdad que no sé por qué salen dos plots, pero habría que limpiar. Siempre es bueno el kernel, limpiarlo, así como limpiar las variables y correrlo de nuevo, ¿no? ¿Iniciarlo? No, ¿Esto? quería antes de hacerle Entonces, porque nos quedan poquitos minutos, quería preguntarte si ya, se entiende el efecto del amortiguamiento. Agrégale un tercer valor a Z, Fabricio, claro, lo disminuiré. agrégale un tercer valor a Z, pero que sea más grande que esos dos. Chuta. Uno solo, agrega un Z3. Sí, no se copia. Nada, que estoy. Ah, Z3 y le pones no, un que estaba número. apretando. Estaba Z3 apretando. igual, Z3 igual, y le pones un número que sea como lo hizo Sebastián. No, que estaba copiando con Alt. Me confundí con lo del Mac. Ponle 4, para hacerlo distinto a Sebastián. Ponle 0,4. Sebastián lo hizo con 0,5. Ya. Eso está bien. ¿Qué más tendría que hacer Sebastián? Eso. Ahí cambia el DAD3. Y acá. No. Fabricio, está mal. Tienes que arreglar. Ah, me faltó ahí. El DAD es 3. Arriba. Ahí también. Ahí sí. Ahora te vas al plot. Ya. Ahí sí. Ahí te vas a esa línea, correcto. Ahí lo pega y le pone otro color para que lo hagan no en rojo, Vale. en verde. Ok.
Dale nomás. Inicio con la línea un poquito más chica. Ahí está. Ahí Pero está. me hace dos. Entonces se ve, Fabricio, se ve que la resonancia tiene un comportamiento, la respuesta de este sistema en resonancia tiene un comportamiento que depende del factor de amortiguamiento. ¿Sí? Claro. Claro, si el factor de amortiguamiento es muy, muy pequeñito, en resonancia la respuesta crece mucho, así se eleva demasiado. Si lo castiga mucho, como lo hizo Sebastián, que le puso 0,9, en realidad el sistema prácticamente no se va a mover. Claro, un 100% amortiguamiento, ¿no? Claro, eso. Entonces les dejo dos tareas, Fabricio, que incorporen una leyenda para que puedan ver en una leyenda qué representan los colores y qué valor tienen de Z. Y lo segundo es que hagan lo mismo, pero en el caso del amortiguamiento. Perdón, de la función del espectro de fase, que está abajo. Abajo, Sebastián. Perdón, Fabricio. Esto. Esa misma, pero tendrían que, les dejo de tarea, con los mismos valores de Z, plotear esa función de fase. Ok. ¿Sí? Ya, jóvenes, estamos en tierra derecha. Estamos terminando la hora. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? No, pues. O Todo sea, bien. porque se me Les voy copiaron a, dos les veces. voy a pedir, Sebastián, disculpa, Sebastián, ¿puedes compartir Ujú. de nuevo tu pantalla si eres tan amable? Por favor. Al tiro. Y con eso vamos a terminar, si no les quito mucho tiempo. Estamos ya en la hora. Vamos al documento de Irving, al documento de Irving. Esas curvas que hicimos se van reflejando acá. ¿Puedes bajar, por favor, en la siguiente? Le voy a dejar de tarea esta, la velocidad. Fíjense que la velocidad, el espectro de magnitud, es como una línea, una recta, como una cosa lineal, hasta que llega la resonancia y está como sombrero mexicano, ¿sí? Y luego decae. Y la fase se produce una cosa como una inversión. Es que hoy día iba a ir, que no fui ni ayer ni ¿Sí? no fue ni ayer ni hoy día. Sí, profe. O sea, no fue ni ayer ni antes de Ya, ayer. entonces, no te preocupes, Sebastián. Entonces, les dejo de tarea construir esta hecha, ¿sí? Está hecha, creo, en la clase, Sebastián. Creo. A ver si eres... Creo que está abajo, ¿no? Ah, no. Yo dibujé la parte real sobre la parte imaginaria, claro. No, no está. Se las dejo de tarea. A ver si la pueden construir ustedes. Ah, sí. Ah, no. Esa no es. ¿Falta la última? Esta. Sí. No, esta no está. Esa. Se las dejo de tarea, ¿de acuerdo? Y si pueden, también la aceleración. Creo que está abajo, Sebastián, lo que viene abajo. Ah. Ah, eso es. Aceleración. Acelerancia se llama. ¿Ya? Ujú. Esto es para todos, en realidad, para los que no han venido a la clase hoy, pero que la van a ver por el video. Pero traten de hacerlo, si tienen dudas, me comunican por Slack, me preguntan, construyan estos gráficos, ¿sí? Y hagan lo mismo, cámbienle un valor, pónganle un valor más grande, más pequeño, vean el comportamiento con el cambio de amortiguamiento. Ya, gracias por la ayuda, Sebastián y Fabricio, gracias por su paciencia. Si no tienen dudas, consultas, preguntas, nos despedimos. Sí, Ok. está bien. No, por ahora proseguir. Muchas gracias, Sebastián, por la ayuda. Muchas gracias, Fabricio. Chau. Que pasen un buen día. Cuídense Estén bien. mucho. Ya, profe, que Que tenga estén buena bien. semana. Chao. Hasta luego.